ayer no la he subido, un ratito la subo junto con esta. Que me preguntaban en el otro grupo precisamente que si la había subido. Ayer me desocupé muy tarde, es el día que me desocupo más tarde de clases, hasta las 6 de la tarde. Y pues me levanté de aquí, ya no quise regresar. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde continuo, una clase tras otra, no hay ni un espacio libre, ni para comer. Entonces imagínense, son fatales los miércoles. Pero al ratito subo las dos clases. Muy bien, entonces, ¿en cuál nos quedamos en esta? Número abogado. Ya definimos lo que es mol. Este, ¿Sí? ¿Qué dijimos que era un mol? A ver, vamos a ver si es cierto que quedó claro lo que es un mol. ¿Qué es la UMA, pues? O el peso molecular, o el peso atómico. ¿Sí se acuerdan? Era el número de protones y de neutrones que tenía en el núcleo del átomo. Correcto, ¿eh? De ahí sale ese valor. 12 para el carbono, 16 para el oxígeno. Sí, es el doble de lo que es un número atómico, sí, porque como tiene, el número atómico me indica el número de electrones. El oxígeno, el oxígeno 8 electrones. Y con eso jugamos para la configuración y todo ese rollo, las valencias y todo ese rollo. Pero también sabemos que es el número de protones que tiene en su núcleo, ¿no? Y ahora pues ya nos vamos con los neutrones. Ya nos vamos a olvidar de los electrones y nos vamos al núcleo. Entonces en el núcleo siempre tiene el mismo número de protones que de neutrones. Y por esa razón el oxígeno es 16, el carbono es 12. Y ya vimos que la pequeña fracción que sale ahí de más o de menos se debe a los isótopos, que son las pequeñas cantidades de ese mismo elemento que tienen más o menos neutrones en su núcleo y por lo tanto da una diferencia de masa y se pondera ahí con un promedio ponderado y nos da valor de 12.01 o para el oxígeno que es al revés. El oxígeno debería de ser 16 y es 15.99 y fracción. Eso significa que un isótopo del oxígeno en lugar de tener más neutrones, pues tiene menos. También puede suceder que en lugar de tener los 8 neutrones tenga 7. ¿Ok? Entonces, por esa razón es 15.99. Los isótopos pueden ser de más o de menos neutrones. Entonces ya sabíamos de dónde sale el famoso peso atómico, también conocido y mejor, debe de ser mejor conocido como la UMA, ¿no? Unidades de masa atómica, donde las unidades pues, es el número de átomos, de protones y de neutrones. Y después vimos el número de Avogadro, donde ya aparezca algo nuevo, pues de ahí me continúo, ¿va? Número de Avogadro, donde definimos que es una cantidad que me permite conocer el número de partículas que hay en una cantidad de sustancia. Porque recuerden que vimos, con ustedes platicamos, ¿no? Que si pongo a reaccionar cierta cantidad de una sustancia y cierta cantidad de otra, pero no coinciden el número de partículas que se necesitan para que reaccionen, pues o me va a sobrar de uno, o me va a sobrar de otro. Y la única forma de poder saber cuánta cantidad debo de agregar químicamente es con una nueva medida, que no sean kilogramos, que no sean gramos, no decir, mete un reactor 1 kilogramo de una sustancia y 1 kilogramo de otra, y en teoría debemos de obtener 2 kilogramos de producto. Eso no funciona así, ¿verdad? Ya lo vimos, porque el número de partículas que hay en esas cantidades de masa común son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque tienen diferentes tamaños. Los átomos y cualquier cosa que sea diferente, pues tiene diferentes medidas. Átomos más pequeños, más partículas en una cantidad de materia. Átomos más grandes, menos partículas en esa misma cantidad de materia. En 1 kilo de sodio hay más partículas que en 1 kilo de cloro. Entonces, como no podemos trabajar entonces con masa común, surge o se crea el concepto del mol, que es una medida química de masa química, la cual me permite conocer el número de partículas que hay y de esta forma poder agregar no libras, no kilogramos, no gramos, agregar moles, que ya le puedo yo poner la unidad que yo esté trabajando en mi masa común. Si estoy trabajando con gramos, pues van a ser moles o gramos mol. Si estoy trabajando con kilogramos, pues mi valor del mol va a ser kilogramos mol. Lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Y si estoy trabajando con libras, pues van a ser libras mol mi resultado.
o toneladas mol, cualquier unidad de medida, pero con terminación mol, porque es un paquete de materia química que se está derivando de una medida común que es la tonelada o el kilogramo. Entonces, el mol tiene unidades o de masa común entre masa molar. ¿Qué unidades le voy a poner? Ah, perdón, el mol. El mol tiene unidades de mol. El peso, Profe, ¿mande? ¿ya pasó lista? Uy, ya tiene como media hora. No te creas. No, profe, ¿cómo se? ¿Cómo te pedías? Godínez Vázquez. Godínez, Godínez Vázquez, sí. Profe Mijares. Mijares, listo. ¿Alguien más? Espinosa Rincón. Mande. Espinosa Rincón. Espinosa, Rincón. Correcto, ahí está. Muy bien. Profe, ayer creo que no explicó el número de Avogadro. Ah, bueno, entonces de ahí voy a partir entonces. Entonces vamos a ver, volviendo al punto de, veíamos el ejemplo ayer, ¿no? De que si mezclo naranjas con limones, ¿verdad? Que son diferentes partículas. ¿Sí recuerdan eso o no lo tocamos ayer? No. Sí, ¿verdad? Que decíamos si agrego una caja de limones con una caja de naranjas y espero que reaccionen todos contra todos, como si fuera cloro y sodio. Si el cloro son los limones, si el cloro son las naranjas, pero como son de diferente tamaño, hay menos naranjas en la caja que limones. Es por eso que decimos que no podemos usar la masa común, porque no estamos relacionando el número de partículas que hay ahí, el número de limones o el número de naranjas. ¿Y eso qué genera? Que me sobre de uno o me falte del otro, porque no tengo una medida correcta de las relaciones entre las partículas en las reacciones químicas. Y eso ocurre, por eso no podemos usar Profe, masa común. Mande. ayer no entró más tema pasado, pero de este tema no he explicado. Permíteme. Química 12. Tiempo fuera, como dicen en el esta, ¿no? Tiempo fuera, tiempo fuera. Un semestre más. Tiempo fuera, tiempo fuera. Entonces, pues hay que irnos acostumbrando, porque vamos a... Bueno, estoy viendo el video. Significa que es algo extraño. Es su único electrón que puede compartir para poder definir, por ejemplo, en este caso, cuántos electrones tiene. ¿Cómo se sabía cuántos electrones de...? No sé. Hace la configuración del electrón. Es directamente todas las químicas o los componentes son la suma. Está todos los elementos, ¿no? Perfecto. Pero específicamente, ¿por qué tú dudas con los metales? Ok, perfecto. Ya me ubiqué exactamente dónde nos quedamos. Es más, déjenme, lo anoto de volada aquí. Analizamos la UMA nada más. Y vamos a iniciar con el número de abogado. Ok, entonces vamos a irnos. Bueno, esta fue la que vimos ayer. Entonces, vamos a iniciar desde el principio. Entonces, ya sabemos lo que son los pesos atómicos o el peso molecular, ¿no? El peso molecular, quizás ayer no lo comentamos, vimos cómo salía el peso atómico y las sumas y por qué de los isótopos y cómo sabemos los electrones que tiene, ¿no? El átomo. El peso molecular es la sumatoria de los pesos atómicos de todos los elementos químicos del compuesto. Quiere decir que si el peso molecular el peso atómico del oxígeno es prácticamente 16, o la UMA del oxígeno es 15.99, casi 16. Si tenemos el oxígeno combinado con sodio,
formando óxido de sodio. Entonces voy a tener que sumar el UMA o el peso atómico del cloro, del sodio, perdón, y del oxígeno. Y la suma de los dos se denomina ahora peso molecular porque es la molécula completa. Entonces, cuando estemos trabajando con compuestos y quiera yo el peso o la UMA de toda la molécula, tendré que sumar los pesos atómicos o las UMAs de los elementos químicos de esa molécula. Es algo simple, ¿no? Y siempre es por cada molécula, porque luego ya en las ecuaciones resulta que tengo 2 moléculas de óxido de sodio y luego necesitamos el peso molecular y luego lo multiplicamos por 2. No, es nada más una molécula, por eso se llama peso molecular, ¿ok? Eso para cerrarlo de lo que son los pesos atómicos y las moléculas, ¿no? Masa atómica y masa molecular. Y recuerden también que les mencionamos peso por la tradición que tenemos, ¿no? De mencionar como pesos a las masas. Mas no es así, ¿no? Son masas moleculares, son masas atómicas. Aunque incluso en los problemas viene así, ¿no? El peso atómico, el peso molecular, cuando realmente son masas. Entonces, partiendo de ahí, vamos a hablar sobre el número de Avogadro, entonces. Vamos a irnos al fondo del número de Avogadro. Como no tenemos, como si nosotros utilizamos cierta cantidad de masa de una sustancia y cierta cantidad de masa de otra, y las mezclamos esperando obtener cierta cantidad de producto, y utilizamos la masa común, la que estamos acostumbrados a trabajar, que son los gramos, los kilogramos, las libras, las toneladas. Esas son unidades de masa común y también son una invención humana, ¿eh? O sea, el hombre inventó el concepto del gramo, el hombre inventó el concepto del kilogramo y dijo, 1 kilogramo pues van a ser 1000 gramos y 1 gramo pues es esta cierta cantidad de materia, siempre va a ser 1 gramo, ¿sí? Las unidades de medición, al igual que la mayoría de lo que nos rodea, es invención del ser humano. ¿Para qué? Para poder medir, para poder hacer procesos, para poder trabajar con la materia, trabajar con la energía. Tenemos que inventar unidades de medida. Algunas de ellas están soportadas en comportamientos universales de las diferentes partículas o la masa, o sea, constantes físicas universales. Y otras pues son directamente arbitrarias. Nosotros las inventamos y las usamos, ¿no? Como son que los grados centígrados. Los grados centígrados es una invención arbitraria del ser humano, no tiene ningún soporte matemático, más que el hecho de que le pusimos 0 cuando el agua está como hielo y 100 cuando está hirviendo. Pero igual le hubiéramos puesto 500 cuando está como hielo y 2000 cuando está hirviendo. Y igual hubiera sido lo mismo. Fuera útil dentro del contexto que le estamos manejando. O sea, es una invención humana. Y hay otras propiedades que sí tienen fundamento físico de la naturaleza y esos también las aplicamos, sobre todo en los cálculos de ingeniería y de procesos. Entonces, la masa también es una invención humana, es una forma de medir. Pero, ¿qué ocurre con los procesos químicos o cuando trabajamos con química en los procesos donde participan las sustancias? No podemos trabajar con la masa común. ¿Por qué? Porque es inexacto para mis cálculos químicos. Y es tan inexacto como el hecho de decir, si yo mezclo 1 kilogramo de sodio y 1 kilogramo de cloro, espero obtener, por la pura lógica, 2 kilogramos de cloruro de sodio. El sodio se une al cloro y voy a obtener sal, y voy a tener ahí 2 kilogramos de sal, como que es cloruro de sodio. Eso no es cierto, no es correcto. ¿Por qué? Porque no sabemos, o en un determinado momento, si lo hacemos así, cuántas partículas o cuántos átomos de sodio hay en 1 kilogramo y cuántos átomos de cloro hay en el otro kilogramo de cloro. O sea, no estamos relacionando la idea de cuántas partículas hay en cada kilogramo. Porque entonces, ¿en cuál, así una pregunta abierta, ¿en cuál de los 2 kilos habrá más partículas, es decir, más átomos? ¿En 1 kilogramo de sodio o en 1 kilogramo de cloro? ¿O tenemos el mismo número de átomos en las dos cantidades de masa comunes?
¿En cuál tendremos más átomos? ¿En un kilogramo de sodio o en un kilogramo de cloro? ¿O son iguales? Es una buena pregunta esa. Interesante. ¿Qué opinan? Yo digo que es sodio. En el sodio. Correcto, en el sodio. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque es más chiquito y cae mucho más. Porque son más pequeños. Son más pequeños los sodios. El sodio es el número 11 de la tabla periódica, mientras que el cloro es el número 17. Sabemos que el número atómico me relaciona el tamaño del átomo. Entonces, si una partícula es más pequeña, es lógico pensar que va a haber más partículas en cierta cantidad de masa. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando empiecen a reaccionar los cloros con los sodios? Pues que me van a sobrar sodios. Y voy a ver el reactor y voy a ver que ya dejó de producir cloro de sodio. Se detuvo la reacción y vemos ahí el reactor. Y ahí tenemos sodio todavía. Ah, chihuahua. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues ahora aviéntale un chorro de cloro. Otra vez. ¿Cuánto le meto? No, métele medio kilo. Otro error, ¿verdad? Porque a lo mejor ahora me van a sobrar cloros. Se va a acabar el sodio y me va a quedar cloro ahí. O sea, no tenemos una medida exacta de las partículas que están reaccionando. No conocemos cuántas son las que debemos de agregar para que se produzca exactamente lo que yo quiero de sal y no me esté sobrando ahí un reactivo. Entonces, por esa razón es que se inventa una medida nueva para medir la cantidad de masa química y esa medida se denomina mol, M-O-L, mol. Entonces, ¿cómo surge el concepto del mol? Pues entonces surge en función de otra persona que fue abogado, que viendo este problema de que no podemos utilizar la masa química, la masa normal, porque no conocemos qué partículas hay ahí, y se puso a hacer sus cálculos ahí, tuvo un razonamiento lógico de qué quería hacer, de qué quería lograr obtener una forma de medir una cantidad de materia en forma de tal forma que al medirla estemos considerando el número de partículas que hay ahí y podamos entonces estimar cantidades precisas y que las reacciones sean correctas. Entonces, Avogadro, haciendo ese tipo de razonamientos, dijo, necesito una medida estandarizada, que siempre esta medida tenga el mismo número de partículas. Y de esta forma, yo siempre que utilice esa medida, voy a poder saber qué partículas estoy agregando, cuántas quiero agregar, y de esta forma hago esa medición y siempre voy a obtener lo que quiero. Entonces, él se dio cuenta, investigó, que una cierta cantidad de materia siempre tiene el mismo número de partículas. Una cierta cantidad de materia. No un kilogramo, no un gramo, no una tonelada, no otra cierta cantidad de materia. A esta cantidad de materia le llamó mol, para darle un nombre, ¿no? Igual le pudo haber puesto Juan o Martín o lo que sea, ¿no? Le llamó mol, ¿sí? Entonces, viene del concepto de cálculos moleculares, ¿no? De concepto de molécula, le llamó mol. Pero igual pudo haberse llamado como fuera. Lo que representa es una cantidad de materia o de sustancia que siempre podemos saber la cantidad de partículas que tiene. Y siempre una unidad de esta cantidad tiene el mismo número de partículas, un mol. Por eso él midió esto y se dio cuenta de que esta cantidad de materia, llamada mol, tiene siempre 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y le llamó partículas, no le llamó átomos o moléculas o iones o electrones. Incluso en los cálculos de ingeniería eléctrica también se manejan moles de cantidad de electrones. Un mol de electrones tiene 6.022 por 10 a la 23 electrones, fíjense, todo. Por eso decimos que podemos medir como moles. Un mol de casas, un mol de personas, un mol de planetas Tierra, un mol de granos de maíz, o lo que sea, podemos medir con esta unidad universal de materia que se denomina mol. Ahorita vamos a ver. Entonces, una unidad de un mol siempre tiene esta cantidad de partículas, lo que sea. Entonces, ¿qué significa esto? De que entonces yo puedo saber si yo agregaba primero un kilogramo de
de sodio y 1 kilogramo de cloro, ahora sí yo puedo saber o puedo relacionar esta masa común con algo que me permita después conocer cuántas partículas hay ahí. Y comentó Avogadro que mol, el número de moles, es igual a la masa común, que ya sabemos que es lo que manejamos nosotros. Yo no voy y peso a una báscula, no hay básculas que pesen moles, ¿no? Siempre pesan masa común. Por eso hay que relacionar la masa común con el concepto del mol. La masa común entre la UMA, o sea, entre el peso atómico o el peso molecular de la sustancia, a ese se le denomina mol. Es una relación entre dos masas, entre la masa común y la masa molar. Así, por ejemplo, ahorita que decíamos el kilogramo de sodio y el kilogramo de cloro. Si yo tengo ese kilogramo de sodio, yo lo puedo convertir a moles, es decir, a la unidad de medida química. Y puedo dividir ese peso de 1 kilogramo, que son 1000 gramos, entre la UMA del sodio, que son 22.98. Al dividir 1000 entre 22.98, me va a dar 43 y fracción. 1000 entre 22.98, 43.5. 43.5 ¿qué? Moles, porque es mi nueva unidad de medida. Y en la nueva unidad de medida química es una relación entre dos masas, la masa común y la UMA. Quiere decir que esto me está diciendo cuántas veces cabe la masa común en la masa molar en la masa común. Es una relación. Es como si dividimos 10 manzanas entre 5 personas, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas les tocan? Pues les tocan a 2, ¿no? Hay una relación de 2. Todas las personas recibirían sus 2 manzanas. Si divido 10 manzanas entre 2 personas. Aquí también esa masa molar es una relación entre la masa común y la masa molar, lo que pesa el átomo o lo que pesa el compuesto. Es decir, cuántas veces cabe uno en otro. Si lo repartiera, cuántos pedacitos de masa le tocaría, o se repartiría, ¿no? En cuántos pedacitos de masa yo dividiría la masa común, en cuántos pedacitos. En 43.5 pedacitos de materia. Cada uno de esos pedacitos de materia se denomina un paquete de reacción o un mol, es un paquete de materia. Quiere decir que dividir 1000 entre 22.98 me da 43.5 paquetitos de materia química llamados moles, que son los que van a reaccionar en mi ecuación química cuando yo haga mi reacción. Chequen que es una nueva forma de medir y es una relación. Y como yo sé, ya sabemos, de acuerdo a Avogadro, cuántas partículas hay por cada paquetito de materia. Recuerden que el número de Avogadro dice que son 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol, por paquete de sustancia química, por mol. Entonces, si en 1000 gramos hay 43.5 paquetitos de materia química y cada uno de ellos tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas, quiere decir que yo puedo saber cuántos átomos de sodio hay en 1 kilo de materia o en 1000 gramos. De esta forma ya conozco el número de partículas, ya puedo saber cuántas necesito y de esta forma calcular los moles y luego calcular la masa común y saber que yo necesito no 1 kilo de sodio para que reaccione con 1 kilo de cloro. Necesito, no sé, no 1 kilo, necesito 600 gramos nada más. ¿Y cómo supe que necesito 600 gramos y no 1 kilo para que reaccione con el cloro? Porque lo calculé a partir de los moles, ¿sí? Saqué los moles. ¿Y cómo saco los moles? Pues muy fácil. Los moles es la relación que hay, entonces, entre la masa común y la UMA. ¿Ok? Esos son los moles. Esa es una fórmula universal, ¿no? Unidad nueva de medida de la masa química, se llaman moles. Y si la masa común, que voy a dividir entre la UMA, está en gramos, mi valor de moles son gramos mol, también llamados moles. Cuando hablemos de moles comunes, en un problema les diga, reaccionan 0.25 mol de un compuesto.
sabemos que son gramos mol, se infiere que son gramos mol. Ya si tiene otra medida, nos lo tendrá que indicar. ¿Por qué? Porque también pueden ser kilogramos. Es decir, 1 kilogramo lo divido entre, ya no voy a decir 1000 gramos de sodio, lo divido entre 22.98 que suma para que me dé 40 y tantos, 43.5 moles, que son gramos mol. También puedo hacerlo de esta forma, decir 1 kilogramo de sodio entre su UMA, que sigue siendo la misma, 22.98. Ahora me va a dar una fracción, me va a dar 1 entre 22.98, me va a dar, en lugar de ser 43.5, me va a dar 0.0435. Es como si lo dividiera entre 1000, porque ahora está expresado en kilogramo mol, ¿sí? Primero eran 43.5 gramos mol o moles, cuando utilicé gramos, 1000 gramos entre su UMA. Ahora, como utilicé kilos, 1 kilo entre la misma UMA, ahora me da 0.0435. Y esos son kilogramos mol, o también llamados kilomoles, ¿no? Pero son kilogramos, hay que entender que son kilogramo mol. Y igual puede ser si son libras. Libra entre la UMA me va a dar libra mol. Tonelada entre la UMA me va a dar toneladas mol. Entonces, el concepto de mol es el paquete, pero ese paquete yo lo puedo manejar como un paquete en gramos mol, un paquete en kilogramo mol, un paquete en tonelada mol, un paquete en libra mol. Y de esta forma es como ya tenemos una nueva forma de medir la masa que participa en una reacción química. Se llaman moles. Y si está en gramos, gramos mol. Si está en libra, libra mol. Si está en tonelada, tonelada mol. En los ejemplos les va a quedar más claro esto. Ahorita lo que hay que entender es el concepto, ¿no? Para poderlo aplicar en los problemitas que vamos a hacer. Entonces, esos son los moles. ¿Qué es un mol? Es una cantidad de materia, una cantidad de sustancia, ¿ok? Que también conocido como paquetito de reacción, que siempre tiene el mismo cantidad o el mismo número de partículas, acordándonos del número de Avogadro, porque Avogadro fue el que dijo eso. Avogadro tuvo que decir, bueno, es un mismo número de partículas, pero ¿dónde? ¿En dónde? ¿En 1 kilogramo? ¿En un gramo? ¿En una libra? No, pues no puedo hacer eso porque eso no es cierto. Entonces dijo, bueno, en un mol. Y mol va a ser la relación que hay entre la masa común y la UMA, o el peso atómico o molecular. N es igual a masa entre masa molar. Esa es una ecuación que siempre vamos a trabajar y la van a usar en toda su carrera de ingeniería, ¿no? Porque cuando andan por allá por sexto, séptimo, octavo semestre, cualquier proceso de ingeniería que quieran ustedes estudiar, en donde participe una reacción química, tendrán que calcular los moles. Así que todavía la van a usar toda la vida como ingenieros, ¿no? No podemos hacer cálculos de ingeniería en donde participe una reacción química con masa común. Tenemos que convertirlo a moles. ¿Okay? Entonces, finalmente, para redondear esto, la pregunta es, bueno, si los moles pues pueden ser gramos mol, tiene su unidad de medida, en forma general son moles, pero también pueden ser kilogramos, mol, si vienen de kilogramos o así. Y la masa común pues van a ser kilogramos, gramos, etcétera. ¿Qué unidades tiene la UMA? ¿Verdad? ¿Por qué la tabla periódica no tiene unidades? Dice 15.99, 12.01 para el carbono, pero no me dice qué unidad tiene. No tiene unidades porque las unidades en forma general tienen su estructura, pero las unidades que les vamos a poner van a ser convenientes a las unidades que yo estoy usando en mi programa, en mi problema que esté resolviendo. Entonces, si estoy calculando un proceso en donde tengo gramos y por lo tanto utilicé gramos entre la UMA para obtener gramos mol, esto me dice, haciendo el despeje de las unidades, que la UMA ahí, cuando estoy usando gramos, debe de tener unidades de gramos entre gramo mol, una relación también, gramo entre gramo mol. Así el oxígeno, si en un problema estoy trabajando con 2 gramos de oxígeno y voy a calcular los moles, mi resultado va a ser en gramos mol y la UMA va a ser 15.99 o 16 gramos sobre mol. De esta forma, si yo sustituyo en la ecuación
de masa entre UMA, arriba que voy a tener en mi cociente, gramos, ¿no? Abajo, 16 gramos sobre mol, las unidades de la UMA. Se va a cancelar gramo con gramo y me va a quedar mol, o sea, gramo mol, que es la unidad correcta, ¿no? Porque estoy calculando moles y el resultado va a ser en gramos mol. Si tengo otro ejemplo, pero tengo kilogramos y tengo 1 kilogramo de oxígeno y pongo mi ecuación de moles, ¿cuántos moles hay en 1 kilogramo de oxígeno? Pongo 1 kilogramo entre, el oxígeno sigue pesando lo mismo, recuerden, no le voy a cambiar el número, 16. Ahora, ¿qué unidades debe tener? Kilogramo sobre kilogramo mol. De esta forma se van a cancelar los kilogramos y me va a quedar kilomol. N va a ser igual a cierta cantidad de kilomoles. Y ocurre lo mismo, siempre lo mismo. Si son toneladas y tengo 1 tonelada de masa entre de oxígeno, ¿no? Y divido entre la UMA del oxígeno nuevamente 16 toneladas sobre tonelada mol. De este modo se van a cancelar las toneladas y me van a quedar toneladas mol. La N siempre va a tener el concepto del mol, el valor del mol, pero dependiendo de la masa común que estoy usando. Igual para el sistema inglés, libra te va a dar libras mol. La UMA sería 16 libras sobre libra mol. Chequen que el valor de la UMA, del peso atómico o del peso molecular, el valor numérico no cambia nunca. Lo que le vamos a estar cambiando es la relación de la unidad. Siempre masa entre masa molar y en la unidad que me diga mi sistema, ¿no? Si son gramos, toneladas, libras. ¿Por qué? Porque recuerden que no podemos cambiar el valor del número, porque esa es la estructura del átomo. Siempre va a tener 8 neutrones y 8 protones, pero los voy a medir de manera diferente, como libras, como gramos, como toneladas. Entonces, de esta forma ya sabemos entonces qué unidades puede tener los pesos atómicos en la tabla periódica. Puede tener el que ustedes quieran y siempre la relación entre la masa y la masa molar. Gramo, gramo mol, tonelada, tonelada mol. Nosotros le vamos a dar las unidades. ¿Sí quedó claro eso? Es importante que no se les olvide porque luego cuando ya estamos haciendo problemas, de repente nos acostumbramos a que siempre decimos gramo entre mol para la UMA, para las unidades, y de repente un problema me dice 2 libras de oxígeno. Y cuando queremos calcular los moles, decimos el oxígeno eran 16 gramos por mol. Bola, nos empezamos a querer convertir los 16 gramos por mol a libras. Una libra tiene 0.454 gramos y cancelamos y convertimos y cambiamos el valor numérico, queriendo convertir esos 16 gramos a libras, ¿no? O sea, no se convierte nunca, ¿no? Simplemente se cambian las unidades y se expresan de manera diferente. 16 libras sobre libra mol. No le vamos a cambiar el valor numérico, porque sigue siendo el mismo átomo de oxígeno. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Muy bien. De esta forma, ahora finalmente ya para cerrar esto del mol, entonces nos damos cuenta de que no es válido, ¿verdad?, meter 1 kilogramo y 1 kilogramo de sustancia. Probablemente calculando moles nos vamos a dar cuenta de que necesito meter menos sodio, porque como tiene más partículas, la lógica me dice que voy a calcular una cantidad menor de masa para combinarla con el kilogramo de cloro y que de esta forma reaccionen todo. Lo cual significa que físicamente viendo los tamaños de las sustancias, dependiendo del peso atómico o del peso molecular, se pesan diferentes cantidades para tener siempre el mismo número de partículas. Entonces, significa esto de que finalmente un mol, volviendo al carbono, ¿cuánta masa yo tengo que pesar en mi báscula normal? ¿Cuántos gramos de carbono tengo que pesar para tener un mol de carbono? Acuérdense de la ecuación, ¿verdad? N es igual a masa entre peso molecular o peso atómico. Esa ecuación me va a decir cuánto. Si N es un mol, yo quiero pesar un mol, a mí me dicen, yo necesito un mol de carbono. No, métele 1 kilo. No, yo necesito un mol de carbono. ¿Cómo le voy a meter 1 kilo? Porque yo sé que en ese mol de carbono
hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono y son los que yo necesito. Esos átomos necesito, no necesito más. Entonces dime cuánta masa peso que tenga esa cantidad de partículas, es decir, un mol. Si n es igual a 1, ¿cuánto será la masa? Doce punto cero uno cero siete gramos para tener un Mol. mol gramo mol. Correcto. Exactamente, ¿verdad? Cuando n vale 1, para tener un mol, nos damos cuenta de que siempre va a ser el mismo valor de la UMA, pero en gramos, ¿no? Quiere decir que un mol de oxígeno son 16 gramos. Un mol del aluminio, un mol de aluminio que son 26.98 su UMA, 26.98 gramos de aluminio también son un mol, ¿verdad? Nos damos cuenta de que esa relación es así, de acuerdo a lo que hemos definido como unidad de masa, que es el mol, ¿va? Masa entre la UMA. Entonces, aquí podemos observar en este ejemplo que dice un mol de varios elementos comunes, como el carbono, el azufre, el hierro, que son estos clavos, el alambre de cobre, que es el cobre, o el mercurio que está en este recipiente. Todos estos son un mol de sustancia, pero son diferentes masas. Y con la masa común lo que queríamos es meter la misma cantidad y eso no funciona así. Si queremos meter igual cantidad de partículas, cambia la medida de la masa común. Entonces quiere decir que si si este es hierro o fierro, ¿cuántos gramos de fierro hay ahí? Veo mi tabla periódica y ahí hay 55.5 gramos de fierro, porque es un mol de fierro. Y luego íbamos a pesar un mol de carbono. ¿Cuántos gramos voy a pesar de carbono? Voy a pesar los 12.01 gramos y es un mol de carbono. Y así, igual con el azufre, lo que pese el azufre es los gramos que voy a poner ahí, 32, ¿no? 32 gramos. El mercurio, chequen que el mercurio, eso también es un mol y qué poquito material se ve. Lo que pasa es que el mercurio es muy grande su molécula y por lo tanto, pues va a ser se va a ver menos porque la cantidad está muy concentrada, la densidad de esa molécula es muy grande. Ahí es muy pesada, pues. Entonces, el mercurio pesa 200. Quiere decir que en ese poquito sustancia que hay ahí, que es un mol, son 200 gramos de mercurio. Y checa qué poquito se ve. Entonces, la masa común nos engaña, ¿verdad? Nos puede mentir en cuanto a proporciones. Por eso es mejor convertirlo a moles. Y ya que calculo los moles, ya sé cuánta masa voy a pesar. ¿Ok? Entonces, eso es, pues, terminamos. Esto pues, es simplemente lo que vimos ahorita, ¿no? De que el peso molecular siempre tiene las unidades, se mantiene el 12, pero siempre es un mol de sustancia, ¿no? Gramo mol, kilogramo mol, libra mol, tonelada mol. Es lo que platicamos ahorita, ¿no? Y es la unidad básica, dice, del sistema internacional, que es el mol. Es una unidad de medida, nomás que pues no se usa en la vida común, ¿no? Porque a nadie le interesa que no tenga una preparación de ingeniería u otra carrera, pues no le interesa medir moles, ¿no? A nosotros sí. ¿Okay? Entonces, ya en nuestra próxima clase ya vamos a hacer unos ejemplos para empezar a aterrizar la ecuación de mol. N es igual a masa común entre peso molecular o peso atómico. Esa ecuacióncita es la que nos vamos a quedar con esa ecuación, que es la que estamos definiendo aquí. Y el concepto del número de Avogadro, porque cuando me pregunte cuántas partículas hay en cierta cantidad de masa, tengo siempre que calcular las moles y luego esas moles multiplicarlas por el peso molecular, por el número de Avogadro, ¿verdad? Para saber cuántas partículas hay. Entonces, pues ya en la próxima clase empezamos a hacer ejercicios para entretenernos más con ya con la aplicación de la química, ¿no? La química inorgánica, recuerden. Después viene la química orgánica, y es otro contexto de química. Y luego viene la bioquímica, y es otro contexto de la bioquímica. Entonces, así vamos a trabajar. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? ¿No va?
Ya con los problemitas van a empezar a salir las dudas que hayan quedado, ¿no? Entonces, los dejo para que no se me encime la otra materia. Nos vemos la próxima semana, ¿eh? Cuídense. Igualmente.